Hola a todos, bienvenidos de nuevo al café virtual de TFC Colombia. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Jimena Quintanilla de la Universidad de La Sabana, y están con nosotros Marcos Sánchez de Texas Tech, Janet Luna de TFC Colombia y quien les habla, Francisco Garcés. María Jimena, muchas gracias por participar en este café virtual y por aceptar nuestra invitación. Tú estás trabajando en un tema muy interesante que es nanoencapsulación y queremos invitarte a que nos cuentes un poquito de qué es eso y en qué estás trabajando y hacia dónde vas. Entonces, adelante. Bueno, gracias nuevamente por invitarme a este espacio tan interesante y es una gran oportunidad poder contar lo que estamos haciendo y bueno, sobre todo resaltar a la encapsulación, en este caso, que es el tema que nosotros trabajamos. Entonces, de una manera sencilla, la encapsulación lo que busca es proteger un compuesto de interés a través de diferentes formas y con diferentes materiales con el fin de que llegue al punto de acción donde va a ser un efecto. Si nosotros, por ejemplo, queremos proteger una vitamina o un lípido, debemos garantizar que llegue en la concentración adecuada y con la funcionalidad que declaramos, por ejemplo, al intestino, pues porque es hasta el intestino donde se absorben los lípidos. Entonces, si yo hago una encapsulación, un proceso de encapsulación, protejo ese lípido de tal manera que llegue a ese punto de acción protegido. Y lo puedo encapsular a diferentes escalas. Lo puedo encapsular a una macroescala o microescala y también lo puedo encapsular a escala nano. Cada uno de esos tamaños y el tamaño de la cápsula tiene un efecto sobre la biodisponibilidad o sobre la bioaccesibilidad del compuesto que yo estoy protegiendo. Entonces, según lo que nosotros queramos proteger, pues utilizamos diferentes materiales o diferentes tecnologías para asegurar los tamaños, y no solamente de la cápsula como tal, sino de cómo esa cápsula, por ejemplo, va a ser incorporada en el alimento en el que la vamos a consumir. No, nosotros muchas veces no nos tomamos una vitamina directo, sino que sería súper interesante poderla consumir, por ejemplo, en un pan, en una galleta, en una ensalada, y garantizar que sí está llegando al punto de acción. Entonces, tenemos que pensar también en eso. No solamente que llegue al punto final, sino cómo superar todas esas etapas de procesamiento a la que se va a ver sometida la cápsula que estamos desarrollando. Es decir, que no estamos hablando de cápsulas como las cápsulas que podemos encontrar en un tarro de medicamentos. Estamos hablando de algo diferente. Sí, a mí me encanta es una pregunta con la que empezamos siempre una clase o un tema de estos, porque uno tiene el concepto farmacéutico de una cápsula, es una pastilla, o la grajea que adentro tiene el aceitito y uno se la pasa directo. Las cápsulas pueden ser de diferentes tamaños, y además podemos tener en una partícula, múltiples gotitas de una vitamina, y puede ser una cápsula o puede ser una grajea o puede ser una partícula más grande que se haya hecho por leche fluido. Entonces hay múltiples cápsulas. Para mí una cápsula perfecta, si quisiéramos pensar en un ejemplo, es la célula. La célula regula cosas que entran, cosas que salen, sabe dónde debe llevar cada cosa, qué debe producir y protege. Entonces, digamos que, por ejemplo, una supercápsula es un liposoma que simula la bicapa de una célula y hace eso, como que controla lo que entra y lo que sale. Y pues es como el ejemplo del que uno puede partir para pensar en una cápsula que utilicemos en alimentos. Es decir, no solamente es de protección, sino que tiene funcionalidad. Claro, uno puede garantizar, o sea, se puede jugar con liberación controlada, uno puede buscar una liberación sostenida en el tiempo, y yo puedo creer que la liberación sea, por ejemplo, de un sabor en boca que dure muchísimo, y hay una estrategia para eso, o que nada se libere en boca y en estómago, sino que llegue, por ejemplo, a intestino, que son pues, como las más retantes, pues porque son más retos a superar en el diseño de la cápsula. Una inquietud que tengo, María Jimena, y es ¿de dónde surge realmente este tipo de iniciativa en la universidad? Pues mira, la universidad, bueno, yo hago parte de un grupo de investigación que se llama Procesos Agroindustriales, ya tiene 22 años. Yo soy graduada de la universidad, yo estudié Ingeniería de Producción Industrial, y cuando hice mi doctorado en Ciencias en Alimentos, pues me di cuenta que lo habían empezado a desarrollar ahí, pero
era interesante estudiar el boom de la nanotecnología en esa escala de liberación de los compuestos. Entonces, cuando tengo la oportunidad de volver a la sabana, nos damos cuenta que una forma de valorizar los subproductos de las agrocadenas colombianas sería a través de procesos de encapsulación. Y la historia es muy bonita porque mi primera estudiante de maestría quería trabajar con borojó, que es un producto pues, que se consume en Colombia, muy interesante, y ella quería trabajar con ese material y quería, y dijimos, bueno, estudiamos el borojó, y nos dimos cuenta que tenía propiedades muy similares a la goma arábiga, que es un compuesto por naturaleza muy bueno para encapsular, y de ahí empezó como la historia de encapsular y de desarrollar toda la línea de investigación que tenemos en la sabana, aprovechando ese borojó que se perdía, porque además la producción en el país no es muy grande, pero mucho se perdía, y entonces decíamos, ¿qué podemos hacer con ese borojó? Y vimos que tenía una cadena de carbohidratos larga, una fracción proteica pequeñita, muy parecida a la goma arábiga. Y entonces dijimos, puede ser un material de pared, y ahí empezó la historia. Sí. Muy interesante el origen. Pero a mí me gustaría, entonces, listo, en el tiempo, sigamos como la línea de tiempo, ¿sí? Y de allí, después del borojó, ¿qué otros alimentos siguieron trabajando y en qué están en este momento? Claro, bien. Entonces, cuando estudiamos esas propiedades como de material de pared, una cosa cuando uno quiere trabajar a escala nano es no solamente como que el resultado de la prueba química es suficiente, sino pues que para ver, o sea, para creer hay que ver. Entonces necesitábamos tener los equipos para poder ver a estas escalas. Entonces, pues, puede empezar a plantear proyectos y buscar aliados que nos ayudaran a conseguir estos equipos para poder caracterizar a estos tamaños. Entonces, lo que siguió después de esto fue un proyecto con una industria en la que queríamos ver algo muy diferente. Queríamos ver los metabolitos que producían unos microorganismos para pues, estudiar su comportamiento como bioconservantes. Y como para sacar esos metabolitos de esos microorganismos debíamos microfluidizar, que es una tecnología por la que yo reduzco el tamaño y puedo hacer, por ejemplo, nanomulsiones, pero también disrupción celular. Obtuvimos el microfluidizador, y entonces al tener el microfluidizador empezamos a estudiar las nanomulsiones, que es como en el caso de lo que nosotros más hemos estudiado, que es sobre todo los lípidos y vitaminas, los aceites, cómo podíamos reducir el tamaño de gota para tener nanomulsiones. Las nanomulsiones están en el rango, pues la literatura varía mucho, pero alrededor de los 600 nanómetros máximo de tamaño, entre los 100 y los 600 nanómetros. Entonces empezamos a trabajar con nanomulsiones, a producirlas, y con otro proyecto pudimos obtener un Z-Sizer, que es el equipo con el que uno caracteriza a escala nano. Y caracteriza no solo el tamaño, sino también la estabilidad de esa emulsión, que la medimos a través de pues, el potencial Z. Nos dice qué tan estable es el sistema en una solución acuosa, por ejemplo, esa distribución de esas gotitas de aceite. Y entonces empezamos a trabajar con aceites y nos dimos cuenta que para estabilizar el aceite pues se utilizaban muchos tensoactivos que ahora tienen ciertas críticas en la industria, y dijimos, busquemos tensoactivos que sean naturales y de interés. Entonces empezamos a estudiar mucho la lecitina de soya. ¿Soya o de huevo? De soya. Empezamos con la lecitina de soya, con diferentes grados de purificación esa lecitina de soya, porque se va volviendo cada vez mucho más costosa. Y digamos que en la industria farmacéutica uno pues se puede dar el lujo de encapsular algo y que sea muy caro, porque pues tiene un beneficio a nivel de salud. Pero en inversión en un alimento uno no puede pues, gastar en un montón de tecnología y materiales súper caros, porque el alimento pues no se va a vender. Entonces empezamos a estudiar las lecitinas y nos aliamos con Cenipalma y Fedepalma, y empezamos a estudiar el aceite de palma alto oleico, el alto oleico. Y al estudiar también esas lecitinas dijimos qué otros compuestos se comportan como las lecitinas, y empezamos a trabajar por la zona en la que está ubicada la universidad con el suero de leche, que en Colombia es una tristeza, pero todavía se tira. En algunas regiones del país ya digamos que están siendo más inteligentes y lo toman en centros puntos de acopio, pero en Cundinamarca, en la zona donde está ubicada nuestra universidad,
todavía hay muchos productores que tiran el suero, cuando nosotros en un mes podemos llegar a importar 8.000 toneladas de suero, es impresionante, en polvo. Entonces empezamos a buscar a esos productores de suero de leche cercanos a la universidad y a estudiar esos sueros y ver qué potencialidad tenían. Y tenían dos súper interesantes. Características tensoactivas que unidas a una lecitina de soya en una concentración y a diferentes tipos de aceites hacíamos emulsiones súper estables. Pero si nosotros queríamos tener esa emulsión en forma sólida, no quedarse como líquida, sino que yo quisiera tener el aceite en forma de polvo, por ejemplo, ¿cómo más podía funcionar? Entonces incrementábamos la concentración del suero y ya lo llevamos a tecnologías de secado, como el secado por aspersión o la ventana refractiva, y podemos tener aceites o polvos de aceites encapsulados, ya sea en hojuelas o en polvos. Siempre estamos comparando con la liofilización como, digamos, patrón de calidad, y también, como nos gustan mucho las tecnologías, hemos empezado a estudiar la producción de esas hojuelas, de las que les hablaba, por ventana refractiva, que es una tecnología de secado en donde se forma una película, digamos, de la emulsión, y por la radiación que se da entre... Ahí tenemos el mylar, que es el material en donde uno pone, digamos, la emulsión, y debajo está el agua, y entonces por radiación hay un proceso de secado, de transferencia de calor en la película, pero también hay un proceso de secado por convección en la parte superior, porque la ponemos al vacío y se van formando las hojuelas. Esa tecnología se utilizaba para pulpas de frutas y quisimos ver qué ha pasado con nuestras emulsiones y se comporta súper bien. Entonces así ha ido evolucionando. Y finalmente, ya para no hablar tanto, tienes una cápsula, pero lo que les contaba al inicio, si queremos probarla y que funcione y retarla, pues hacemos una simulación en el tracto gastrointestinal y nosotros tenemos el modelo InfoGest. ¿Por qué un modelo ya publicado, por así decirlo? Porque si nosotros queremos hacer comparaciones con otros laboratorios y otras publicaciones del mundo, pues que sea realmente comparable. Entonces, pues nos sentimos súper contentos de poder tener el modelo InfoGest en la universidad. Lo utiliza pues todos los laboratorios de la Unión Europea que trabajan en alimentos, y entonces simulamos boca, estómago e intestino. Y ahorita, lo último que estamos haciendo, estamos incorporando qué pasa cuando uno digiere nuestras cápsulas y las pone en microbiota, pensando en el desarrollo de cápsulas individualizadas o todo esto pues que está muy de moda, que es la nutrición personalizada. Hacia allá va nuestra historia. La otra inquietud que me surge con esta historia que nos has relatado es, tú nos comentabas que hicieron una alianza con Cenipalma y con Fedepalma, ¿sí? Pero ya sí, los productos como tal están ya en algún otro producto que se esté comercializando. Gracias por esa pregunta, porque a mí se me olvidan todas las cosas que estamos haciendo. Es súper importante. Mira, de ese proyecto tenemos 2 solicitudes de patente en conjunto. Una cosa que ha tenido que evolucionar bastante en este proceso para la universidad y para el grupo de investigación es toda la parte de propiedad intelectual, o sea, perderle el miedo a negociar, perderle el miedo a producir, y por qué no soñar en que jamás en un perfil como investigadora o ingeniera pensé que yo podía ser emprendedora. Entonces imagínense que surgió una convocatoria de MinCiencias y estamos validando varios de esos productos, de las cápsulas, las nanofibras, un medio de cultivo a partir de suero, porque también encapsulamos probióticos, y pues un proceso de encapsulación de probióticos. Los estamos validando a escala industrial, ¿no? Entonces, un reto, listo, 100 mililitros, 1 gramo, producir 100 gramos, pero ¿qué pasa cuando estamos en 1 gramo, 10 gramos? Y entonces ya estamos escalando a nivel industrial para validar esos productos y pensar en montar la primera spin-off de la universidad. Entonces, es muy interesante porque, mira, las patentes que tenemos compartidas, ahorita tenemos una que es propia de la universidad ya concedida, de todas las que estamos estudiando,
Y, por ejemplo, una de las que estamos validando a escala industrial es compartida con Cenipalma, pues con Fede Palma. ¿Y son solo de Colombia o son internacionales? Para No, por protegerse? ahora son solo nacionales, son patentes nacionales. Porque además estos productos, Marcos, están muy enfocados a necesidades nutricionales pues, de nuestro perfil, muy específico colombiano, que claro, sería genial pues, poder exportar, pero digamos que nuestra visión inicial era esto. Y entonces, la idea es que la universidad y la CAF, y Cenipalma o Fedepalma puedan licenciar la patente a la spin-off, o también licenciarla, pues tenemos que decidir si serán licencias que se puedan pues, dar a varios o no, y producir esos aditivos. Nosotros no seríamos una empresa que venda el producto final, sino que quisiéramos funcionalizar otros productos de la canasta familiar. Sobre todo productos que llegaran a estas tiendas de consumo masivo que han surgido tanto en Colombia, que son de marcas no muy reconocidas, pero de muy buena calidad, que las compran los estratos socioeconómicos más vulnerables. Entonces estaríamos impactando, llevando un producto a una población que muchas veces no tiene derecho a un alimento funcional por lo costoso que pueda ser. Y aquí me surge, discúlpame la interrupción, Jimena, y es qué tipo de productos, pues porque es que la canasta familiar colombiana, cuando uno entra a las poblaciones vulnerables, empieza a ser no muy variada, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, como en qué productos se podrían utilizar este tipo pues de acuerdo con la presentación, como en qué productos se podría trabajar. Mira, inicialmente, ahorita estamos en pan, y uno podría decir, ay, el pan es un producto que no es, o sea, que nutricionalmente tal vez no quisiéramos que la gente consumiera. Pero es una realidad que uno no puede llegar a decirle a una población deje de comer pan. O sea, ¿qué pasa si el perfil de lípidos de ese pan fuera diferente? Del aceite con el que se está haciendo o lo que se estuviera utilizando. Entonces estamos probando en harinas y eso también hace parte de la investigación ahora del grupo de investigación. ¿Por qué? Porque hay que hacer pruebas de concepto que no solamente sea técnicamente viable, sino que sepa rico. Y entonces nos hemos aliado con gastronomía para que se afinen los productos en ese perfil sensorial que va a ser asequible a una persona y que diga, no, pues por más de que sea barato y supuestamente me nutra, esta cosa sabe inmundo, entonces yo no me lo voy a comer. Entonces la idea es, en eso vamos de la evolución del proceso, pero inicialmente vamos en esto, en harinas. Claro, en la canasta familiar no entra el helado como tal, pero también tenemos ya varias variedades, pues como en los productos que están declarados en la canasta familiar, ¿sí? Pero sí varias personas y sobre todo porque sabemos que hay un perfil de helados que han salido al mercado súper económicos, de una línea específica, y hemos empezado a validar, desarrollar helados de calidad, pensando que pudiéramos poner estos aditivos funcionales en ese tipo de productos. Porque hasta ahora la idea es en aditivos. Y lo mismo en los probióticos. ¿Qué pasa si tú te puedes comer una arepa con probióticos? ¿Qué pasa si te puedes comer ese pan con probióticos o una chocolatina con probióticos? Es como hacia el enfoque que le estamos dando. Sí, la idea es, ojalá pudiéramos desarrollar algo para toda la población, pero nos interesa muchísimo, pues, infancia, sobre todo hasta los 12 años, pues porque todo el perfil lipídico, que es hacia donde nos estamos enfocando por ahora, pues es clave a nivel de desarrollo cognitivo en estas edades, y entonces hacia allá estamos perfilando los productos. Me parece muy interesante lo de los helados, porque cuando uno lee y ve el consumo de helado aquí en el país, a uno lo sorprende que en una ciudad tan fría como es Bogotá, relativamente si la comparamos con las otras ciudades del país, Bogotá tiene un consumo de helado impresionante. Eso sí es gracias a la tarea que han hecho muchos emprendedores nacionales, pero me parece, lo que me parece interesante es poder, porque uno puede ver el helado como una forma de un producto que es no sano, ¿sí? Cuando el helado tiene una serie de virtudes que si el producto está bien diseñado,
¿sí? Bien desarrollado, podría ser un vehículo para que la gente pueda tener acceso a cierto tipo de nutrientes en un producto que a todo el mundo nos gusta. Claro, y la verdad es que el helado es mi postre favorito y no me importa que esté haciendo frío, a mí el helado me encanta y es súper chévere porque cuando hacemos este tipo de pruebas en el laboratorio todos nos emocionamos bastante, nos gusta el helado. Pero claro, al ser un producto que está en frío, pues conserva un montón de cosas, ¿no? Puedes conservar un montón de cosas que otro tipo de tecnologías o otro tipo de productos que si requieren horneado o altas temperaturas, no van a proteger y no van a garantizar. Y también en esto que mencionas del helado, y quiero resaltar, es utilizar los subproductos de otras cadenas y nosotros estamos aprovechando las propiedades de aglomeración de las proteínas del lactosuero para proteger esos compuestos de interés que quisiéramos poner. Nuestro enfoque ahorita está muy, muy hacia lípidos, como les he contado, pero todo lo que es, no sé, polifenoles, todos los componentes antioxidantes, también es un mundo de investigación súper profundo para incorporar en este tipo de alimentos. Solo que uno no se imagina una cápsula súper chiquita, nano, tiene mucho estudio. Por ejemplo, la toxicidad. O sea, la gente le encanta el término nano y sí, nano, pero de realmente nano es mejor, hay que comprobarlo. Entonces también hacer estas cápsulas nos ha llevado a hacer pruebas de nanotoxicidad en diferentes tipos de células, en cultivos de células, para poder ir validando esto y pues poder llegar a la declaración de un claim en un producto pues en el mercado. Sí, muy interesante. María Jimena, digamos, esta pregunta creo que no estaba dentro del libreto, por decirlo así, pero sí me ha llamado mucho la atención y me gustaría que compartieras un poco en ese sentido de la experiencia de tener que trabajar en algo tan multidisciplinar. Es decir, aquí estamos hablando desde temas de ingeniería, nutrición, acabas de mencionar toxicología, etcétera. Entonces, creo que vale la pena resaltar un poco ese ejercicio y esa experiencia que tú ya has tenido de cómo ha sido ese ejercicio multidisciplinar que claramente sabemos que es complejo, pero que para este tipo de productos se vuelve indispensable. Sí, aquí más por encima de todo lo técnico ha estado nuestras habilidades sociales, poderlas sacar a relucir, porque pensamos súper diferente en todas las disciplinas, súper diferente. Miren, voy a mencionar un ejemplo. Estefanía Aragón, que fue mi primera estudiante de doctorado, ella es bacterióloga, hizo su maestría en la universidad en diseño y gestión de procesos en el énfasis de bioprocesos. Y llegamos a trabajar en el doctorado encapsulando un microorganismo con un potencial probiótico hipocolesterolémico, es decir, ese microorganismo produce una enzima que ayuda a reducir colesterol. Bien. Entonces imagínense que ella es una persona súper meticulosa, organizada, repite una curva 14.684 veces, y yo soy ingeniera y entonces yo soy 3 veces el triplicado de la desviación, no puede ser más que esto y listo, vamos, el proyecto salió, pues la línea salió, sigamos, y nada que ver. Fue encontrar un mundo, y eso es un simple ejemplo, fue encontrar ese punto de equilibrio entre todo lo que Estefanía me enseñó, porque me enseñó mucho, y lo poco que ella haya podido aprender de mí como ingeniera, que fue un reto. Fue un reto, pero pues los frutos se vieron, los frutos se han visto, y como tú dices, Francisco, a la gente que hemos debido recurrir. Entonces, ingenieros mecánicos, porque nosotros hemos tenido que hacer modificaciones a los equipos con los que contamos para que se adapten a nuestros procesos en el proceso de escalado. Ingenieros civiles, porque cuando ya estamos pensando en una planta piloto, el peso de los equipos, cómo debe ser para la distribución y que aguante, o sea, ha sido todo un montón de cosas que hemos conocido, y aquí la estrategia en serio sí es reconocer, zapatero a tus zapatos, yo sé esto y yo necesito de tu conocimiento, de tu experiencia, siempre reconociendo lo que cada persona hace, para poder sacar adelante este proceso. Entonces, pues yo he aprendido un montón, pero sí, cuando hay que tomar una decisión respecto a algo,
pues el que está llamado a la respuesta es el experto en el tema, pero se requiere de todo. Lo que pues los nutricionistas que nos han ayudado, los médicos, ¿no? Los médicos que nos han ayudado, pues porque también hemos tenido que estudiar un montón del sistema del tracto gastrointestinal. Todos tenemos un tracto gastrointestinal súper diferente y hacemos una simulación asumiendo que todos somos iguales cuando todos somos diferentes. Es de reconocer eso, la interdisciplinariedad en nuestra investigación es súper importante y no solamente el apoyo que hemos recibido dentro de la universidad, sino de diferentes laboratorios de todo el mundo. La parte de toxicología, una parte la tenemos montada en la universidad, pero la otra la hicimos con la Universidad Turín en Italia. Toda la parte de conocimiento del tracto gastrointestinal nos han apoyado gente del INRA en Francia, gente de la Universidad de Granada. Es que no quiero que nadie por fuera, o sea, no quiero ser injusta. Cuando yo hice mi estancia postdoctoral en la Universidad de Massachusetts con el profesor McClements, o sea, todo eso, no tendríamos nada de eso sin todas esas colaboraciones y todos esos apoyos. En una cosita así chiquita, entonces todo es súper valioso. ¿Y cómo va la parte, pues porque dentro del grupo no he oído economistas que son los que le dimensionan a uno, bueno, el proyecto sí va a funcionar en el sentido de que va a beneficiar, obviamente se ve que hay un beneficio, ¿sí? Que es directamente la población vulnerable, pero el otro beneficio es que sea sostenible en el tiempo, también, ¿cómo lo ves? Pues mira, ese fue otro mundo a aprender. Tanto así que yo le contaba a Francisco que empecé una maestría, yo terminé mi doctorado hace muchos años, en el 2011, y empecé una maestría en innovación y emprendimiento justamente porque la parte del negocio, o sea, me quedaba corta en lo que yo sabía, a lo que debe impactar, a lo que necesita el mundo. Entonces, ha sido muy interesante porque a través de la Oficina de Transferencia de la Universidad, ellos nos han apoyado muchísimo con el CEIS. El CEIS es un semillero de emprendimiento y tenemos mentores que nos ayudan con esa parte. Entonces, hemos incluido, por ejemplo, para conseguir recursos en los estudios de mercado. Y esto es súper clave, el estudio de mercado. Esto sí lo consume la gente, cómo se mueve, bueno. Y también hemos involucrado a los chicos de ingeniería industrial y de la escuela de negocios de la universidad para la parte financiera, para la parte de mercadeo, para análisis comercial, y hemos aprendido un montón y es súper bonito porque unos niños, por ejemplo, de mercadeo y logística, que no tienen ni idea de lo que se hace en un laboratorio, tienen que ir al laboratorio a entender el proceso, qué hacemos, cómo se garantiza para que entiendan como esa funcionalidad y el diferenciador del producto. Y ellos nos dicen, vea, es que esto a este precio nunca lo vamos a vender. Entonces nosotros pensamos, bueno, nos toca pensar en otros materiales de pared, tenemos que mejorar el consumo energético de esta parte. Entonces toda esa parte también ha sido súper importante, porque además, pues, al final a una industria de afuera, o sea, de allá hacia acá, de allá hacia la universidad, lo que le importa es vender. Y a la universidad hacia allá lo que le importa es servir, ¿no? O sea, que funcione. Entonces ha sido un mundo nuevamente de encontrarse y tratar de sacar cosas que nos hagan felices a ambos mundos. ¿Hicieron el ejercicio de plan de negocios o todavía no? Sí, en eso estamos. Mira, ahorita estamos en un reto, en un tema difícil y es porcentajes de participación, porque claro, es la primera spin-off de la universidad. Muchas universidades en el país, pues ya digamos que tienen un poco más de conocimiento en este tema. La universidad en la que yo estoy es la Universidad de La Sabana como tal, solo tiene 40 años pues como universidad. Digamos que esta sería su primera spin-off y estamos aprendiendo sobre la marcha cómo es esto de montar una empresa. Y justamente en este momento estamos tomando la decisión de la participación que pueden tener las personas sobre esa nueva empresa, ¿no? Entonces, yo como investigadora, por ejemplo, si quiero ser socia de la empresa, ¿con qué participación me voy a ir? ¿Y cuál va a ser mi inversión sobre esa inversión inicial que requiere esta empresa? Es importante mencionar, y a veces se me olvida mencionarlo, nosotros tenemos un socio, que es una empresa de un graduado de la universidad,
que nos ha prestado o pues, él ha puesto su equipo, por así decirlo, uno de los equipos que utilizamos para empezar a validar, y a él también le gustaría ser socio. Entonces, una vez nosotros hayamos terminado la producción a nivel industrial, los costos, y nos falta incluir personal dentro del plan de negocio para cumplir las capacidades que queremos de 3 escenarios, una producción pequeña, una producción media y una producción alta, pues vamos a ver de dónde vamos a sacar la plata y empezar a tocar puertas. ¿Qué tal un día vayamos a echar el tank o algo así a pedir dinero para nuestro proyecto? Pero sí, todo eso va a incluir marketing. María Jimena. ¿Tiene nombre la empresa o todavía no? Sí, ya está registrada, se llama InFood. INNFUUOFOOD, InFood. Y es InFood por investigación, innovación, y in-house porque pues probamos lo que hacemos en el cuerpo humano y lo estamos haciendo acá. Entonces por eso le pusimos InFood. Sí. María Jimena, ¿cómo ves esto en el corto, mediano, largo plazo? ¿Hacia dónde te gustaría que esto evolucionara? A mí me gusta cuando hago esta pregunta mencionar, olvidémonos un poco de las restricciones que sabemos que hay en este tema de investigación y demás, sobre todo temas presupuestales y demás, pero a ti como investigadora y como ingeniera, ¿hacia dónde te gustaría que esto se moviera o a dónde querrías llegar? Pues yo quisiera que las ganancias que tuviera esta empresa, obviamente eso depende de quién invierta, ¿no? Pero desde la empresa, que las ganancias que tuviera la empresa o la universidad se invirtieran en seguir investigando. O sea, yo quisiera que la investigación se pudiera de cierto modo financiar a ella misma, o tuviera un monto de retorno, porque yo creo que la investigación, pues sí puede generar pues una ganancia económica, pero con el propósito de seguir investigando. Y con un fin más grande, y es que sí vayamos pensando en el desarrollo de productos personalizados a diferentes necesidades. La microbiota de los seres humanos es como una radiografía de diferentes enfermedades, ¿no? Está caracterizada la microbiota de las personas que tienen Alzheimer, de personas que tienen lupus, de personas que tienen obesidad. Si nosotros ya tenemos caracterizada la microbiota de diferentes perfiles de personas y pensamos en el desarrollo de productos, de cápsulas que puedan modificar esa microbiota, la industria farmacéutica tendrá que dejar de invertir en medicamentos y pensará en invertir en alimentos que realmente modifiquen nuestra salud y que los sistemas ya no sean curativos sino preventivos, pues porque somos lo que comemos. Entonces creo que hacia allá deberíamos ir, hacia pues explotar al máximo los alimentos que tenemos para tener una mejor salud. Interesante. María Jimena, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estos minutos que has compartido con nosotros. Realmente ha sido muy, muy interesante y muy chévere poder conocer de lo que están haciendo y de lo que han ido logrando. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Yo trabajando desde acá veo que las universidades empujan mucho por ese tipo de iniciativas, y aquí tenemos una oficina dedicada a apoyar en el tema de propiedad intelectual, y todo lo que se les ocurre tratan de patentarlo acá. Y el tema de probióticos, quién sabe, hablemos, porque acá trabajamos mucho en identificación de probióticos para intervenciones precosecha en ganado, y acá han hecho mucha plata con eso. Entonces, y uno de los problemas es la supervivencia en el rumen, y simulamos el estómago de la vaca y todas esas aplicaciones. Entonces hay potenciales sinergias. Muy felicitaciones, suerte con la empresa, y pues esperemos ver a InFood pronto desarrollándose. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por compartir toda esta información, ¿no? Porque realmente pues una de las cosas que siempre se le ha criticado a las universidades es el hecho de que producen información muy valiosa, pero que realmente no llega a donde debería llegar, ¿sí? Y creemos que este tipo de espacios puede ser un mecanismo que nos ayude a enterarnos de cosas como estas tan interesantes, y que de pronto surjan otras iniciativas o por lo menos otros intereses a través de oír compartir el conocimiento con los demás. Muchísimas gracias. No, a ustedes, me encanta esta iniciativa, de verdad. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias por haberme invitado.